tal, chicos? El día de hoy vamos a estar hablando no solo de los efectos psicológicos que podemos llegar a tener por las dietas, a causa de tantas dietas o de vivir con esta cultura de las dietas. Vamos a estar hablando también de los efectos físicos que tiene el estar haciendo dietas. Y para eso he contactado con un experto, con Julián, que es endocrino, y vamos ahora a pedirle que se una, porque de verdad creo que necesitamos mucha ayuda con hablarle a un experto para que nos explique no solo los efectos psicológicos, sino también los efectos físicos que tiene el estar con esta cultura de las dietas. Y lo tenemos aquí ya conectándose. Julián, ¿qué tal está? Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Aprovechando esta buena tarde de lunes para poder hablar de temas interesantes contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad que Julián, tú lo sabes, yo tenía muchísimo tiempo queriendo hacer este en vivo, porque de verdad creo que es algo que a muchos de mis pacientes, ¿no? O sea, yo me quedo súper corta y como lo hemos estado diciendo, ¿no? O sea, no somos todólogos, no lo sabemos todo, no lo vemos todo, pero sí que yo me quedo súper cortita cuando hablo con mis pacientes y que me dicen, bueno, de lo de las dietas y yo, bueno, es que yo les puedo explicar toda la parte psicológica y claro que también vamos a llegar a eso hoy y para darles un poco de también introducción a todos los demás. Pero también, ¿no? ¿Qué pasa a nivel físico? Porque yo sé, he escuchado, he oído por ahí, he leído un poco, que yo no soy experta, pero por eso te tengo aquí un poquito para que nos instruyas. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo por tenerlo con este tipo de dietas, ¿no? Sobre todo estamos hablando de las restrictivas, de las muy severas, de las graves, ¿no? O sea, no de ahí he empezado a comer un poquito más de fruta y verduras, no, de las típicas dietas. Pero antes de todo eso, por favor, Julián, preséntate con la audiencia, preséntate con todos los que nos están escuchando. Vale, pues muy bien, me parece muy buena forma de empezar. A ver, yo soy colombiano, actualmente vivo en España, soy médico endocrinólogo aquí en España, pero durante la primera parte de mi carrera como médico estuve trabajando en Colombia durante 5 años y luego me vine para aquí a España a especializarme y me quedé enamorado de estas tierras y al final me terminé quedando en las Islas Canarias. Me he dedicado al trabajo, sobre todo un poco en el tema de obesidad, patología tiroidea, porque son temas que me apasionan mucho dentro de la especialidad, aunque en general pues veo absolutamente de todo, pero como veía que hacía falta que alguien se sentara bastante bien con los pacientes, a entender un poco el tema de la obesidad y sobre todo a dejar de culpabilizar, como hablaba yo con una paciente hoy, de culpabilizarnos por el peso que tenemos, que es lastimosamente lo que ha pasado a lo largo de la historia de la medicina en los últimos años, pues un poco tratar de darle un enfoque diferente a la obesidad, un enfoque diferente al exceso de peso y a la salud en los términos generales, que yo creo que la hemos maltratado bastante y nosotros mismos como profesionales nos hemos visto maltratados por la incapacidad de abordar ciertas cosas, pero los pacientes todos los días porque parece que todo fuera culpa de ellos y parece que todo fuera culpa del peso a la hora de sentir cualquier cosa y que si tengo unos kilitos de más ya eso es suficiente para que yo sufra de todas las enfermedades posibles habidas y por haber. Entonces, nada, pues me he dedicado con mucho cariño a lo que puedo hacer en este término. Sí, y que de hecho yo, no sé si recuerda la gente que me está viendo, que me sigue, hace una semana que justo subiste un post hablando sobre eso, ¿no? O sea, de vamos a ver, o sea, no siempre la obesidad, el sobrepeso nos está hablando de una mala salud, o sea, hay gente que puede tener un peso un poco por encima de lo que estamos hablando de que debería ser el típico IMC normal. Y que puede ser una persona sana, ¿no? O sea, quitarnos como que ese mito de que solo con ver el peso ya sé si una persona está sana o no lo está, que asusta muchísimo, ¿no? De hecho, lo mencionaba en ese momento de una manera muy clara. A ver, el índice de masa corporal no tiene tampoco la culpa. El índice de masa corporal era lo que había en el momento en el que solamente podíamos medir la estatura de las personas y pesarlas. Entonces, claro, se Totalmente. dieron cuenta que en asociación algunas personas, la gran mayoría de personas que tenían mucho peso para su estatura, podían ver relacionado eso con la presencia de algunas enfermedades. Fue una asociación indirecta. ¿Cuál es el problema? Que como fue lo único que tuvimos durante muchos años, o lo que hemos tenido durante muchos años, pues se empezó a relacionar todo con eso, la muerte cardiovascular con eso, la aparición de otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, y al final terminamos desembocando en categorizar que el exceso de peso era el culpable de la gran cantidad de cosas cuando no valorábamos ese exceso de peso ni siquiera si era por músculo, ni siquiera si esa persona hacía actividad física o no, ni siquiera esa persona si sufría de otras enfermedades o no. Entonces juzgábamos al fisicoculturista igual que a la persona que era inactiva y estaba en casa. O incluso juzgábamos a la persona que por ende, que por sus circunstancias tenía exceso de peso, pero que era muy activa, igual que al que estaba más delgado y no se movía para nada y comía ultraprocesados todo el tiempo.
empezamos a meter una cantidad de culpabilizaciones o de culpabilidades, perdón, a las personas y al final terminamos yo ayer leía un post que me pareció súper interesante que decía, tratamos a los pacientes con obesidad con lo mismo con lo que juzgaríamos a los pacientes de bajo peso por hacer. Entonces generamos un espectro de trastorno del comportamiento alimentario pensando que teníamos la solución exacta para todo. Sí. Afortunadamente hemos buscado mucho en la ciencia, desde la psicología, desde la medicina, desde la endocrinología y han ido cambiando mucho las cosas. Sí, sí, totalmente, ¿no? De hecho, hay otro post que ahorita que estás hablando del peso y también del infrapeso, que yo no tenía idea, pero bueno, que todo el mundo va aprendiendo con todo este tipo de cosas que la ciencia nos va sacando, y es que es todavía más alarmante a nivel médico un infrapeso que un sobrepeso. Pero la gente se alarma muchísimo más de ver a una persona que tiene un sobrepeso y empezamos directamente a hablarle de su salud y sin embargo hay muchísima gente que está en infrapeso que de hecho admiramos y que idolatramos y que queremos ese tipo de cuerpos cuando están en infrapeso sin darnos cuenta de que puede, no digo que siempre sea así, pero de que puede llegar a ser todavía más perjudicial para la salud que un sobrepeso. De hecho, imagínate que eso me trae a colación una paciente que tuve hace algunos días que había pasado por un COVID grave y la paciente durante el COVID grave perdió mucho peso. Entonces se ha quedado muy delgada, la ropa le queda ahora mucho más ajustada y la ropa que tenía pues me decía con tristeza que todo el mundo la felicitaba por el peso con el que se había quedado y ella se sentía más cansada, se sentía con mayor edad, dormía muchísimo peor, salud no tenía, pero la gente valoraba y opinaba acerca de su peso como si eso fuera la panacea. Lastimosamente yo creo que todo es culpable, de todo es culpable lo que hemos empezado a enseñar a la gente y todo el enfoque que le hemos dado al tema dieta, la palabra dieta. De hecho, si nos pusiéramos a buscar validadas científicamente, encontramos más de 1000 dietas en la literatura. O sea que nos encontraríamos, y eso estamos hablando de las validadas científicamente, nos encontraríamos con un montón de dietas a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de todo el planeta que nos dejarían sorprendidos porque cada uno tenía una opinión y cada uno ha tenido algún estudio que ha dicho, pues a partir de esto y a partir de este proceso fisiológico, por eso es que esta es la dieta definitiva. La realidad es que no existe una dieta definitiva y la realidad es que entre más dietas hacemos, más factura nos empieza a pasar eso en nuestro organismo. Porque normalmente cuando hacemos dieta, hacemos una medida, como decías ahora, extrema. En un momento que llevamos una estabilidad puntual, hacemos una medida extrema y luego queremos volver a lo que teníamos antes. Entonces, al final, ni siquiera nos damos salud porque nos martirizamos haciendo dieta. Yo también he hecho dieta. Todos hemos hecho dieta, yo creo, alguna vez en la vida. Todos hemos hecho dieta y al final yo ahora colocaba el post esta mañana y casi todo el mundo me respondía, martirio, horrible, lo peor, agobio, me siento. Esto es lo peor. Sí, 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 o sea, y realmente yo de eso sí estoy acostumbrada, ¿no? O sea, no antes, fíjate que antes de que yo me dedicara a esto de los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, hace 8 años, yo veía la dieta y si a mí alguien me decía, bueno, ¿y qué piensas de las dietas, no? Y decía como que solo la gente capaz, poderosa, con fuerza de voluntad, con buenos hábitos, responsable, podía seguir una dieta, ¿no? Lo veía como algo positivo, bueno, pero que yo no era capaz de hacer, ¿no? Así como de, y dime, y de verdad yo tengo un perfil, mira, súper rígido, súper obsesivo, compulsivo, y dices tú, soy la candidata perfecta para llevar una dieta al 100%, ¿no? Pero es que no, o sea, no, realmente no es así. Ahora ya me doy cuenta que detrás de la palabra dieta no hay eso, no hay salud, no hay empoderamiento, no hay responsabilidad, hay muchísimo sufrimiento, hay muchísimo sentimiento de culpa, hay muchísima restricción, hambre, atracones, ansiedad, o sea, hay un montón de cosas que hay detrás de la dieta que tienen que ver mucho con la parte psicológica, ¿no? Y sí me quiero meter en ello, pero primero quiero preguntarte, ¿y qué pasa con el cuerpo? O sea, ¿qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando llegamos de una manera radical, ¿no? ¿Qué se digo a la gente? Una cosa es cambiar tu estilo de vida, ¿no? Porque me dicen, Andrea, tú estás promoviendo la obesidad, tú estás promoviendo el sedentarismo, tú estás promoviendo todo eso y yo, no, yo estoy a favor de que comamos de una manera equilibrada, yo estoy a favor de que mezclemos todos los alimentos que existen en este mundo, que si no me estoy dando cuenta que no estoy comiendo cierto grupo de alimentos, lo incorpore en mi vida porque por algo, o sea, algo me pueden aportar y algo me pueden dar. Y muchos
también me dan placer emocional, o sea que no todos tienen que ser con vitaminas y cosas así, ¿no? Pero creo que para hacer un cambio en mi estilo de vida que dure, no tiene que ser un cambio radical. De hecho, yo con mis pacientes trabajo eso. Vale, vamos a cambiar las cosas, pero ¿te parece que lo vayamos haciendo una cosa y hasta que esa cosa no esté bien estructurada, no pasamos a la siguiente y hasta que no esté bien estructurada pasamos a la siguiente? Me dice Andrea, uff, pero es que igual y así estamos un año. Genial, pero te va a durar toda la vida. Le digo, a que sí, el lunes empezamos la dieta y el lunes te quieres meter de todo, dime cuánto te va a durar, cuánto, y después lo vamos a dejar. Totalmente, totalmente. O sea, yo estoy, o sea, tú sabes que 100% estamos de acuerdo en esta circunstancia, más con lo que vivimos y con lo que los que nos hemos metido a estudiar, a estar pendientes y los que estamos todo el tiempo en referencia con el paciente nos damos cuenta. Lo que tú dices, la mayoría de las dietas fracasan. Estamos hablando de más de un 95% de las dietas fracasan. Y ya te digo yo que el 5% que triunfa, lo más seguro que triunfe es porque son súper mega radicales y han dado con la dieta exacta para ellos y han triunfado. Y yo creo que esa es la clave. Yo creo que al final las dietas no funcionan para mucho. Luego, lo segundo es que, y estoy de acuerdo contigo en eso, hay que desculpabilizar a los pacientes. Gran parte del proceso de incremento de peso no va a tener que ver con ustedes ni con nosotros. Cuando subimos de peso, tiene que ver con muchas cosas, nuestras hormonas, la respuesta de mi organismo a ciertos alimentos. A Andrea, a lo mejor le viene una lasaña, no le hace incrementar de peso, pero a mí a lo mejor me hace incrementar de peso, pero es que el cuerpo de Andrea es completamente diferente al cuerpo de Julián. Y entonces una de las primeras cosas que tengo que desculpabilizar es de que yo tengo la culpa de cosas. Hay hormonas que tenemos en nuestro organismo y tenemos una microbiota que está mandando señales que ni siquiera entendemos. No hemos sido capaces a estas alturas de entender el amor, vamos a entender todavía la alimentación, que es mucho más complicada que el amor. Sí, sí, sí. Tenemos 70 trillones de bacterias hablando con nosotros y una cantidad de hormonas, algunas conocidas y otras todavía por conocer su función exacta, que están ahí en el organismo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos dieta? ¿Qué pasa con todas esas señales? ¿Qué pasa con nuestra musculatura? Yo siempre le digo a los pacientes que a mí no me gustan las cuentas matemáticas, pero hay algunas cosas en las que la matemática funciona muy bien. Vamos a ver, yo siempre digo que ese tejido es como mi cuenta de ahorros. A Vale, mí mi cuenta de ahorros de ninguna manera me gusta que se vaya para abajo, porque cuando mi vale. cuenta de ahorros se va para abajo, me preocupo completamente. Entonces, cuando yo veo que esa cuenta de ahorros va para abajo y va para abajo y va para abajo, pongo el freno en los gastos. Es lo primero que hago. Cuando hablamos de los gastos, una de las cosas que más empieza a hacer el organismo es a secretar hormonas que induzcan que haya más hambre después de las dietas. Por eso, justo al terminar las dietas y empezar la vida normal, parece que nos queremos comer de alguna manera el mundo. Y Sí. además, pues si ha puesto el ahorro, ¿qué es lo que más produce gasto en nuestro organismo? La parte muscular. La musculatura de nosotros es un tejido endocrino que manda señales a todo el cuerpo y que pueden ser señales de salud permanentes si lo entrenamos adecuadamente. Pues el cuerpo sabe que eso es lo que más le gasta. Eso es como los gastos que yo me doy el Sí. fin de semana. Pues lo que hace inmediatamente el organismo es cortar la cantidad de musculatura donde hemos tenido inactividad. Por eso, después de las dietas, sobre todo cuando las dietas son muy agresivas o de algunos productos que se utilizan en el mercado para pérdidas de peso graves, pues lo primero que siente el paciente es, uno, incremento del apetito y Sí. dos, va a sentir que está muy cansado, mucho más cansado que antes. Le cuesta más concentrarse. El organismo está buscando la forma de ahorrar energéticamente lo que ha perdido. Está tratando de volver a recabar un poquito ese exceso de energía que tenía reservada. Entonces, claro, eso no es exactamente de esa manera, pero es un poco para que entendamos que hay un complejo mecanismo que nos está protegiendo, porque el cuerpo lo que está entendiendo no es que se está poniendo saludable, el cuerpo está Claro. entendiendo ahorros. Claro, por eso ahora, o sea, digo, porque yo no soy médico, yo no entiendo de esto, pero ¿qué nos pasaba con las pacientes, no? O sea, teníamos pacientes que tenían un infrapeso, pero estamos hablando ya de infrapeso importante, y las teníamos en el hospital ingresadas y podían estar durante meses, meses comiendo unas cantidades, o sea, 2.500 calorías o lo que sea todos los días y no subían de peso, nada. Y tú decías, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, ¿por qué es que el cuerpo no está recuperándose? Otras que sí, pero había unos casos que era de qué es lo que está pasando y los médicos nos decían, desde términos muy, muy simples, nos decían, es que es como que si el cuerpo se hubiera quedado tan vacío que ahora hay que volver a reconstruir hueso, músculo, órganos, o sea, como que era como que tú no lo ves y a lo mejor no sale la báscula, Andrea,
pero es que se está volviendo a reconstruir el cuerpo porque el cuerpo al final se ha quedado sin muchas cosas, ¿no? Lo que estás diciendo, ha gastado tanto que se ha quedado sin nada y ahora hay que recuperar esa base que se tenía y por eso les va a dar un montón de hambre. O sea, estas chicas comían un montón, pero no subían. Y además tienes que tener en cuenta que gran parte de la maquinaria absortiva de nosotros requiere también de estarse manteniendo saludable. Cuando yo dejo de comer durante mucho tiempo alimentos de verdad, cuando yo empiezo, pues el intestino tampoco está funcionando y el cuerpo que dice, pues si no estoy absorbiendo lo suficiente o si me estoy metiendo unos batidos raros que dice que tiene vitaminas y no sé, que ya viene todo hidrolizado, pues para qué voy a hacer ninguna función y empieza a atrofiarse. Y en esa atrofia vamos a perder la capacidad posterior de recuperar buena cantidad de vitaminas que nos mantengan saludables. Por eso nos sentimos poco saludables después de esas dietas excesivas. Y yo sé que todos los que están aquí metidos lo han visto y lo han vivido, es que lo hemos vivido todos. Se venía y entonces estamos metidos en la cultura de la dieta, que lo que tú dices, dieta en realidad no significa restricción, lastimosamente así nos volvimos, pero en terminología, pero dieta es mi estilo de alimentación. O sea, dieta realmente lo que significa es estilo de alimentación, la dieta que yo llevo en mi vida. Pero bueno, ha ido cambiando con el paso de la evolución de la sociedad. Al final ahora se ha terminado convirtiendo en esa asociación que veíamos cuando publicábamos esta mañana que nos dijeran qué significaba para ellos la dieta, que era todos esos trastornos terribles que se han ido generando. Efectivamente, cuando tú hablas del bajo peso, lo que nos encontramos es que el organismo entonces ha tenido durante muchísimo tiempo una máquina de ahorro energético que tiene que ver con vitaminas, con minerales y con algunas sustancias como el hierro, como alguna parte de los azúcares, algunas grasas. Pues el cuerpo cuando entra en un periodo de carencia empieza a gastarse esas cosas, pero es que la gente piensa que hace dieta y pierde grasa. Ojalá, pero es que se pierde grasa, se pierde músculo, se pierde hueso, se pierde tejido estructural del corazón, se pierde parte de hígado, se pierde parte de riñón. El cuerpo va seleccionando de un lado y de otro y va tratando de ser lo más inteligente posible. Ojalá hubiera una dieta que dijera, pues se pierde específicamente esta zona, que es donde yo tengo más alterado el proceso. De hecho, incluso cuando se habla del ejercicio y del deporte, se ha tratado de ver si hay algún ejercicio que pueda ayudar a perder localizadamente la grasa. Y todavía la controversia es más grande, porque no parece claro que hacer ejercicios de cierta zona estimule la pérdida de grasa localizada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es tan complejo que muchas veces se sale del entendimiento y que es verdad que iremos evolucionando con las dietas. Lo que digamos hoy seguramente en unos años no será tan cierto, Eso. pero a día de hoy lo que entendemos es que el costo energético de las dietas probablemente sea el costo de nuestra propia salud. Y eso es lo que nunca deberíamos perder. Exacto. Y pregunto yo, a ver, bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué pasa que hay gente, o sea, yo sé de verdad que después de un tiempo de estar a dieta ya no le encuentras ningún beneficio ni nada bueno? O sea, aunque la gente al principio se quiere engañar, o sea, al final esto te lleva, como tú dices, al cansancio, al mal humor, a ansiedad, a todo lo que decimos. Pero sí que es verdad que muchos pacientes y mucha gente de manera general te dice, pero en un primer instante sí me siento mejor. O sea, empiezo yo a hacer una dieta y me siento mejor. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando supuestamente se siente mejor? Y luego, ¿por qué esto cambia radicalmente y empiezas a sentirte súper cansado, de malas, irritable? O sea, bueno, total. Hay una explicación, yo tengo una explicación emocional, pero hay una explicación física, o sea, de algo le pasa a mi La, cuerpo. la tuya emocional es seguramente la más acertada. A ver, te cuento. Cuando yo voy a ir a un concierto, yo me emociono por el concierto. Mis niveles de cortisol durante el concierto son los más elevados que hay. Cuando se elevan esos niveles de cortisol, yo siento que no se va a acabar ese concierto y estoy súper feliz por todo lo que está sucediendo porque esos niveles de cortisol se están elevando muchísimo. ¿Qué pasa el otro día después del concierto? Siento que ya no doy nada, que ya la energía no me da, que no aguanto. Cuando yo empiezo a hacer dieta, ese cambio abrupto produce unos incrementos muy importantes en los niveles de cortisol. Y esos incrementos tan importantes en los niveles de cortisol inicial nos dan esa sensación de energía. De hecho, parte de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente nos va a producir que se desencadene una respuesta de nuestro organismo porque ha habido un cambio muy fuerte. El cuerpo está respondiendo específicamente a eso. Después de un tiempo, en ese mantenimiento del cortisol, ya el cuerpo no es capaz de mantener la misma secreción ni va a generar el mismo estímulo, como si estuviéramos sometidos a un estrés crónico. Y empiezan a bajar esos niveles de cortisol, empezamos a sentirnos más cansados y mientras tanto ha ido pasando toda una serie de factores que van a ayudar a que el organismo se sienta
un poco más cansado, por lo que te decía, la pérdida ósea, muscular, el déficit multivitamínico que ha ido apareciendo. Por eso, si te fijas, la mayoría de las dietas lo que tratan de hacer es ir haciendo restricción y además están produciendo un poquito de dar algo de vitaminas para suplementar y complementar la situación. Ya, bueno, eso sí ya me parece muy lógico, ¿sabes? O sea, Dame un segundo. Ya, ahora sí, perdóname. si yo a nivel emocional, es verdad, ¿eh? O sea, es esa sensación como de poder, ¿no? Estoy logrando esto porque le estamos dando tanta importancia a la dieta, tanta importancia a poder hacer esos cambios, que en el momento que yo me empiezo a sentir capaz de poder restringir, de no comer ciertos alimentos, de estructurar no sé qué, ¡buah! Entonces ahí veo, ¿no? El cuerpo se llena de estas sustancias, me empiezo a sentir así superwoman y digo, es que me sienta mucho mejor porque lo dicen un montón. Pero es que si esto fuera malo, ¿por qué me siento tan bien conmigo, con mi cuerpo, con no sé qué tanto? Yo, espérate, porque esto no te va a durar. La mayoría de las dietas nos van a pasar facturas, sobre todo si no hacemos regulación. Yo muchas veces hablo con los pacientes que a medida que va evolucionando, cuando estamos haciendo un cambio de ritmo de vida, tenemos que ir haciéndole como una trampita al organismo hasta ir buscando exactamente a la persona específicamente que le sirve. Necesitamos organizar muchísimas cosas y, entre otras cosas, como bien nos comentan por ahí, tenemos que valorar también que la persona se sienta, que la persona tenga descanso adicional, porque es otra de las cosas que no hablamos cuando estamos hablando con el paciente. Antes de hacer la dieta es muy importante el descanso y una vez haciendo la dieta todavía más, porque eso le va a ayudar a regular y a simplificar las cosas un poquito. El exceso de ese cambio, o sea, al final, ten en cuenta que a lo mejor cuando termino derivado en dieta, porque no siento que tenga salud física, si hablamos de ese específico, esos son los pacientes que más van a ver alterado su organismo, porque claro, venían de un malo hábito de vida, por ejemplo, alguna gente de la que salió del confinamiento, no toda, porque hubo una gente que mejoró mucho con el confinamiento, porque necesitaba era tiempo para hacer cosas. Cuando hubo alguna gente que subió de peso y empezó a comer, se volvieron los expertos pasteleros en todo sitio, y salían de un montón de nuevas recetas. Si yo cambio esta rutina de repente y me meto en una rutina completamente saludable, paso de comer un montón de sustancias que no estaban bien reguladas a comer un montón de sustancias que son un poco más naturales, en ese momento justo mi cuerpo siente un cambio muy grande y se adapta a ese cambio. En ese momento los cambios de inflamación, los cambios de peso, los cambios de tensión arterial, los cambios de azúcar son impresionantes. Claro, esa persona al principio siente que ha hecho lo mejor de su vida y por eso al principio la mayoría nos emocionamos con la dieta. Es como, wow, ha pasado justo lo que yo quería que pasara. Este médico ha dado con la dieta perfecta para mí. La realidad es que en unas cuantas semanas ese proceso parará. Y cuando ese proceso pare, tendremos que hacerle una trampita otra vez al organismo para tratar de organizar. ¿Cuál es el tema? Que probablemente lo más claro es lo que tú decías al principio. Las dietas pasan un costo muy alto y probablemente sean buscar hábitos de vida lentamente. Yo le digo a los pacientes, no vamos a empezar con todo el arsenal al principio, porque si empezamos y mostramos todo el arsenal, llevamos la guerra perdida. Aquí hay que ir poquito a poquito y sobre todo tratando de ayudar a descifrar aquellas cosas que no permiten evolucionar después de ciertos parones. A veces es mi propio deseo de tener un cuerpo super fitness, súper bonito, porque mi imagen del cuerpo fitness es el que me muestran en las películas, pero mi metabolismo a lo mejor no está acostumbrado a ese cuerpo fitness y le costará muchos años llegar hasta ese cuerpo fitness si lo quisiera o si acaso va a llegar a eso. Y una de las cosas que a veces que tenemos que trabajar en consulta, tanto en tu consulta como en la que yo trabajo, que me gusta mucho la filosofía con mis pacientes, es, aparte de desculpabilizar, reconocer y querer tu propio cuerpo. Sí. El poder llegar al punto de pararse desnudo frente a un espejo y no tener que taparse nada, sí, porque me quiero, porque este soy yo, porque esto es lo que tengo que querer. Y ojo, que al principio a mí me costaba mucho esto, sobre todo por la formación que tenía. No es que estemos diciendo que la obesidad no es mala, estamos diciendo que lo malo es la inflamación provocada por los malos hábitos de vida. Cuando nosotros hablamos de que un cuerpo grande no necesariamente es un cuerpo enfermo, hablamos de cuerpos que comen bien, o sea, que se alimentan con la naturaleza local, kilómetro cero, con cuerpos que hacen actividad física y se mueven, con cuerpos que duermen bien, con cuerpos que tienen una vida familiar, una vida social saludable, con cuerpos que tienen una vida sexual saludable. Hablamos de ese tipo de cuerpos y en ese tipo de cuerpos cualquier tamaño en general es viable y saludable. Hacia la comparativa. Ajá, o sea, totalmente, porque es que yo a veces me pongo a pensar y digo, qué tan erróneos y qué tan dañados y qué tan ciegos estábamos durante tanto tiempo, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la adolescencia, si yo veía a una amiga
que no hacía ejercicio, que estaba en su cama todo el día tirada, que comía un montón de ultraprocesados, que no le gustaban las verduras ni las frutas, que comía solo productos ahí, pero estaba delgadita, no le decíamos nada, o sea, nadie se ponía a decirle a esa persona, oye, tía, pues, oye, que yo creo que por salud deberías de hacer, no, porque está delgada. Y sin embargo, en la adolescencia, que sabemos, es que hoy en día lo sabemos, ya no se puede diagnosticar a un niño de sobrepeso o de obesidad porque no sabemos su metabolismo, cómo vaya a evolucionar cuando justo dan estos cambios, ¿no? Los estirones y demás. Y sin embargo, bueno, podía estar un poquito, pues sí, a lo mejor tener un poco de abdomen, lo que fuera, pero jugaba fútbol todos los días. En su casa le daban de comer verduras y frutas y comía de todo, pero pues sin embargo su cuerpo no reflejaba el que sí tenía actividad física y el que sí incorporaba todos los tipos de alimentos y era con el que te metías, ¿no? Era al que le empezábamos a decir que está gordo, que coma mejor, que haga más ejercicio, cuando hay cosas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y esa viene siendo una pregunta para mí súper importante. ¿El peso solo se determina por la actividad física y la alimentación que tenemos? ¿O es verdad esto de que decimos, el metabolismo puede determinar que una persona, a pesar de que haga ejercicio y de que tenga una alimentación equilibrada, no tenga ese cuerpo fitness del que nos hablan? Hay muchas condiciones que determinan el tipo de cuerpo que vas a tener, ¿vale? Hay muchas condiciones que son evolutivas a favor. Por ejemplo, en estos días hablaba con una paciente acerca de por qué el síndrome de ovario poliquístico era una ventaja evolutiva. El síndrome de ovario poliquístico realmente nace como una forma de producir más embarazos. Claro, si yo estoy en una sociedad en la que hay falta de alimento, quien acumule más grasa va a tener mejor forma de tener hijos que las personas ultradelgadas. Vale, eso es el paradigma del ovario poliquístico. Lo que pasa es que si estamos en un ambiente en el que hay exagerada cantidad de hidratos de carbono, de calorías, de un exceso de alimento, en ese ella va a acumular más y al final va a terminar por perder la capacidad de reproducir adecuada. Pero el síndrome de ovario poliquístico de hecho nace como una forma de mantener la fertilidad en las sociedades en las que habían muchas mujeres delgadas que no podían quedarse en embarazo. Recuerda que salud es igual a embarazo. Entonces, a poder embarazarse, el cuerpo es muy sabio. Cuando hay, a excepción de unos casos muy contados, cuando yo tengo una salud más o menos adecuada, puedo llegar a producir embarazo mucho más fácil. Entonces, está claro que cuando yo tengo una extrema delgadez es muy difícil que se quede en embarazo, y cuando tengo un peso más saludable, y peso más saludable, entendiendo todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Cuando tengo un peso saludable para mi propio cuerpo, en ese punto yo me puedo quedar en embarazo. Entonces, hay muchas cosas que influyen y no solamente es el peso, sino el gasto que yo tengo energético, la cantidad con que ese músculo se mueve, la cantidad de hormonas que tengo. Puede que mi diseño genético no esté hecho para tener el cuerpo que a mí me está enseñando la sociedad para tener. Si tuviéramos a Marilyn Monroe en la actualidad, la pobre la tendríamos con un trastorno del comportamiento alimentario. Entonces, claro, al final es que hemos ido pensando que teníamos la solución y la respuesta a lo largo de toda la historia, y seguimos pensándolo, seguimos diciéndole a la gente que ellos son los culpables. Muévete más y come menos, esa es la solución. Sí, a ver, todo el que entra en un déficit calórico con respecto a lo que tenía previamente va a perder algo de peso. Ahora, ¿esa pérdida de peso va a reflejar que es más saludable? No, no necesariamente. En algunos casos sí, pero no necesariamente. No, y aparte que puede ser que yo sí logre, yo sí tenga como resultado el bajar, es que no, para mí no es un triunfo. O sea, que sí, es verdad que mi cuerpo se modifique porque tengo mejor actividad física y mejor alimentación, y a lo mejor mi cuerpo se ha reestructurado y sí he bajado algo de peso. Pero bajar algo de peso no siempre va a significar tener el abdomen súper plano y tener los músculos perfectamente colocados en donde están todos y deberían de ser. O sea, esa es la frustración, ¿no? O sea, porque muchas personas, ya ni siquiera voy a hablar de pacientes, personas, porque de verdad esto es algo que le pasa a la mayoría de la gente, muchísimo más mujeres, es como esta cuestión y esta frustración de sentir que nunca es suficiente lo que hacen, porque por más ejercicio que hacen, por más alimentación equilibrada y sana que hacen, no tienen ese vientre total y absolutamente plano que en teoría se debería de conseguir. Si estas dos cosas las hiciéramos bien, tendríamos que tener ese abdomen plano. ¿Es así o no? O sea...
Ojalá fuera, o si fuera tan fácil, primero, mi especialidad en una parte no se metería, que tiene que ver en todo lo metabólico. Si todo lo metabólico fuera así de fácil, definitivamente no tendríamos necesidad ni siquiera de estar explicando esto, ni de No. estar haciendo estudios así. O sea, realmente es absurdo pensar, y es absurdo que sigan vendiendo. A mí, honestamente, y con el respeto de los que pudieran estar conectados y los que les gusten las fotos del antes y el después, odio las fotos del antes y el después. Me parece la cosa, me parece la cosa más aterradora y absurda del mundo, porque yo no puedo comparar a Francisca o a María con Pepa, porque no tienen nada que ver María con Pepa, y entonces yo no puedo ir a vender que como a María le fue bien, a Pepa le va a ir bien. Es que no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún sentido, porque no es una fórmula matemática, no es una fórmula de libro que podamos mirar y calcular y decir, pues esta si le quito tal, no sé qué, y eso es lo que se ha enseñado. No es así, ni para ustedes, ni, o sea, ni para los pacientes, ni para mis amigos, que muchas veces me dicen, es que yo quiero perder peso porque, yo, vale, pero ¿qué haces para la salud? ¿Te mueves? No, en verdad no. Yo quiero algo que me ayude a bajar de peso rápido y quitarme las cosas. En realidad, al final no vas a conseguir lo que tienes y al final va a ser un replanteamiento de vida que va a traer enfermedad. De hecho, ponte a pensar, Andrea, que cuando nosotros miramos las cirugías bariátricas, que son quizás la medida más efectiva de la pérdida de peso, Y eh, drástica. y drástica, con unas consecuencias que, bueno, a algunas personas le podrán venir bien porque estaban ya muy enfermas, pero en la gran mayoría eso no va a aportar lo que quisiera aportarse. Pues la reganancia de peso de la mayoría de estas cirugías ronda en torno al 40 hasta el 60%. Estamos hablando de que probablemente esa cuenta matemática que hacíamos de comer menos, muévete más, al final tiene muchas más implicaciones y tiene mucha más educación y necesita mucho de la psiquis que ayude a ir diferenciando cosas y sobre todo a ir queriéndose como se está. Aquí lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que perder en teoría peso es para ganar años de vida, ¿vale? Tenemos que vivir el peso que nos dé años de vida, que nos dé felicidad. Y eso implica muchas cosas más allá que solo ese perfil hormonal y unas dietas raras con alimentos súper raros traídos de la China, de la India y de la zona de alimentos de muchas zonas. Y aquí hago un apunte un poquito. ¿Me escuchas? Se cortó un Sí, poco la o imagen. sea, te Vale, escucho, pero tu imagen se quedó pillada, pero no pasa nada si te escucho. vale. A ver, yo miro a ver si puedo A ver, se ha quedado bastante pillada. Dame un segundo. Intento, todas estas cosas ocurren a nivel técnico. Seguimos aquí, chicos, no se vayan. Que todavía tengo algunas preguntas, nos queda un poquito, pero tengo algunas preguntas todavía que le quiero hacer a Julián, porque esto está siendo súper interesante. Tantas cosas que no entiendo, pero que más o menos tenía yo una idea acerca de lo que era el físico. Vamos a volver a traerlo. Que no se nos vaya antes de que nos termine de contar todo esto. Problemas de los directos que siempre me pasan. No te preocupes, que yo estaba con que no se nos vaya porque es que todavía tengo mucho que preguntarle. Espérate que me perdí en lo que estaba comentándote justo antes. Eh, entonces, un poco lo que estábamos haciendo referencia o lo que estábamos hablando, ¿me escucha bien? Sí, Vale, un poco lo que estábamos haciendo referencia, un poco lo que es importante es que en todas las culturas en todas las culturas hemos tratado de hacer esa pérdida de peso pensando que eso va a ser lo mejor y lo más viable para mejorar la salud, porque hay descripciones desde la antigüedad de todo el asunto, y lo que hemos dejado de ver de lado es que no va a ser tan simple como eso. Debemos hacer que la gente se quiera en su justa medida, que se desinflame en su justa medida, y aunque tengo que confesar que al principio cuando empecé a ver los movimientos tipo highs y los movimientos como científico, me bloqueé y dije, eso no puede ser verdad, esto. Luego vi que tenía mucha coherencia y que tenía mucho sentido lo que estaban diciendo y que las palabras de los propios pacientes cuando se sentían, que yo lo he vivido porque yo cuando era pequeñito tuve que ir al endocrino para que me explicara cómo tenían que comer y que me dijera, y entonces me mandara a comer remolacha todos los días y me mandara, ¿vale? Y es una circunstancia en la que afortunadamente he ido cambiando y me he dado cuenta que definitivamente había un montón de errores que teníamos que corregir, había un montón de circunstancias que tenemos que seguir corrigiendo, y para esto habrá muchos que podrán decir lo contrario, que hay algún estudio que salió, pero lo que vivimos, todos los que hemos hecho y de lo que sentimos
después de, yo creo que eso es inevitable que sea realidad. Sí, 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 porque hay algo importante dentro de la ciencia, ¿no? Siempre estamos hablando, bueno, yo puedo hablar un poquito de eso porque al final he hecho un doctorado en a qué se refiere la cuestión de la ciencia. O sea, claro, en mi estudio, con mi población, bajo esas circunstancias, en ese momento salió eso. ¿Es real mi resultado? Claro que sí, yo no me lo estoy inventando. Lo que salió en ese momento es real. ¿Es Aplicable. real del mundial universal como si fuera una ley absoluta? No. De hecho, podríamos replicar el estudio y podría salir otra cosa distinta. Por eso, algo empieza a ser como más creíble si se empieza a llevar a diferentes países con diferentes culturas, de diferentes formas, ¿sabes? O sea, replicar este estudio a masiva y entonces sí, se empieza a agarrar fuerza. Pero no porque existe un estudio que dice que el comer no sé qué a tal hora me va a ayudar a bajar de peso. Sí, pues en población en ese momento en específico. Hasta ahí, ¿sabes? O sea que no podemos guiarnos solo de la ciencia. Es importante leer artículos, sí, y es importante hablar de la ciencia, sí. Pero eso es lo que es un artículo científico y eso es lo que dice un estudio bajo esa población en específico. De hecho, Andrea, ahora mismo está muy de moda gracias a los artículos publicados por el Predimed, que es un artículo multinacional que se ha hecho para mirar un poco la dieta mediterránea. Está muy de moda la dieta mediterránea, se ha puesto más. Tú has visto que casi todos promulgan la dieta mediterránea y es una dieta estupenda, es una dieta muy antiinflamatoria, es una dieta que tiene unas ventajas grandísimas. Pero si nos vamos para Asia, podríamos encontrar algunas dietas locales que también podrían demostrar disminución del riesgo cardiovascular, del infarto. Y si nos vamos, y si nos vamos a cualquier lado del mundo, encontraríamos una dieta en esa zona del mundo. Y te digo una cosa, hay una dieta que sí es 100% efectiva para que seamos saludables, 100% efectiva. ¿Sabes cuál es? La local. Nuestro organismo está diseñado para comer más los productos de la zona donde nos encontramos y esa dieta nos va a ser más saludable porque al producir cosas a nivel local va a ser muy bien. Entonces, cuando se come lo de nuestros tatarabuelos en los países de los que provengamos, esa dieta es 1000 veces más saludable que la dieta que hemos ido modificando y hemos ido procesando y hemos ido volviendo más fácil de utilizar. Esa probablemente última va a ser un poco más tóxica para nuestro organismo y esa de nuestros tatarabuelos y tal, pues es mucho mejor. De hecho, yo le digo a los pacientes que la dieta del ayuno intermitente ahora se ha puesto muy de moda también y no se le inventó nadie en el mundo moderno. Nuestros tatarabuelos comían cuando el sol ya estaba por allá bien encaramadito y apenas el sol se iba ocultando dejaban de comer porque sabían que tenían que irse a dormir. El problema de las luces y las pantallas fue lo que nos cambió los ritmos de actividad y alimentación. En realidad comían con más cronobiología porque tenían que depender de eso. Entonces, al final, es verdad que muchas de esas cosas pues, pueden venir bien en ciertos aspectos y ambientes. Por ejemplo, la gente que sufre más de problemas intestinales, no por perder peso, sino de problemas intestinales, le viene mejor que dejen descansar su intestino para que se mueva y descanse un poco, pero no específicamente es que esa sea la dieta ahora de todo el mundo y que le vaya a ayudar a perder peso a todas las personas que tú conozcas en tu entorno, porque no es así. Y de hecho es lo que yo le digo a la gente, o sea, es que no puedes tú decir, es que a esta dieta le vino bien a Chuchita, es buena para mí, que no, es que cada organismo es distinto, cada estilo de vida es distinto, metabolismos, o sea, hay un montón de cosas distintas. Yo por eso siempre les digo, yo no estoy en contra de aprender a comer. De hecho, yo de verdad con la nutrióloga con la que trabajo, que es Paulina Segovia y que también pueden seguirla, de verdad, ella me ha ayudado a mí a aprender a comer. O sea, yo no sabía comer. Yo también estaba perdidísima con este tipo de cosas y no tenía ni idea de a mi cuerpo qué le venía bien, qué no le venía bien. Cómo hacer un equilibrio, qué alimentos me daban tal, cosas que nadie te enseña. Entonces, claro, yo no estoy en contra de que vayamos al nutricionista y de que nos ayuden a comer y que nos ayuden a equilibrar la alimentación y aprender a conocer todas estas cosas. Sí, pero por ejemplo, yo me fío de ella porque tiene una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ¿eso a mí qué me dice? Que su mensaje, su manera de hacerme los hábitos no me va a llevar a un desear, porque ni me va a poner alimentos prohibidos, ni me va a restringir las cosas, ni van a hacer cosas muy radicales. Me va a enseñar a de a poco ir equilibrando estas cosas y ahí sí, lo que está mal es esa restricción, esa cuestión de hacerlo tan radical, ¿no? Y aquí viene otra de mis preguntas, que no sé si ya te la he hecho, ¿no? Que clara. A ver, yo soy una persona que vive a dietas. Soy una persona que normalmente
son todo dietas restrictivas, ¿vale? O sea, no es de poquito a poco ni nada, sino de a lo bestia. Digo, hoy hago una de ayuno intermitente, en 2 meses la keto, en no sé qué tanto, me da igual, y hice un montón de cosas, ¿no? Y entonces mi organismo va así, ¡uh! ¿Por qué? Porque al final eso es lo que pasa. Cuando yo empiezo la dieta, que empezamos, como lo hemos dicho, con toda esa motivación, con toda esa sensación hormonal y emocional del subidón de poder estar haciendo la dieta y entonces bajo de peso. Pero luego, ¿qué pasa? Lo que ya sabemos a nivel físico y a nivel emocional, pues insostenible el estar viviendo así con alimentos prohibidos, la ansiedad, la restricción del deseo, y entonces volvemos a subir. Y así me la vivo. ¿Le pasa algo a mi metabolismo? O sea, ¿esto tiene alguna repercusión, alguna reacción a mi cuerpo, el estar con subidas y bajadas tan radicales y restricciones de ciertos alimentos y luego comer un montón? Por ejemplo, la keto, ¿no? Que creo, no conozco mucho, pero que es como que te quita un montón de carbohidratos y luego, pues claro, cuando no puedes seguirla porque es insostenible vivir así, pues un montón de carbohidratos de golpe. ¿Le pasa algo a mi cuerpo? Claro, ten en cuenta que es mucho peor los cambios bruscos, que es de lo que hemos hablado, y esos cambios bruscos al final hacen que el cuerpo trate de readaptarse. Eso es como una agresión que se le produce al propio organismo. Primero, hay que decir que de las personas que hacen dietas bajan, suben, cuando hemos visto si esas personas a lo largo del tiempo tienen una vida más larga o tienen menos enfermedades, nos hemos dado cuenta que era igual que si se hubieran quedado con el exceso de peso. ¿Vale? O sea que al final, porque tenemos una cosa que se llama memoria metabólica. Y está claro, o sea, tenemos memoria metabólica, no solamente memoria de peso, que eso sería otra cosa para sentarnos a hablar, porque tenemos memoria de tratar de regresar al mismo peso en el que nos encontrábamos estables durante muchísimo tiempo, sino que además tenemos una memoria metabólica que va a intentar mantener ciertas agresiones todavía en defensa. Claro, si el cuerpo ha sentido que ha estado con un montón de ataque y un montón de inflamación, va a mantenerse pendiente por si acaso vuelve. Más cuando viene, el cuerpo está todo el tiempo en alerta. Claro, cuando yo empiezo a hacer dietas, te lo voy a hacer como es la comparación de un cultivo. Me encantan las comparaciones porque yo creo que es la mejor forma de que entendamos. Imagínate que yo tengo un terreno en el que tengo que estar permanentemente cultivando algún producto, ¿no? Supongamos yo que sé que voy a cultivar papa o que voy a cultivar un producto así como más sensible que es la uva. Yo termino mi temporada después de que he hecho la recolección y yo tengo que volver a nutrir esa zona para poder que pueda volver a crecer cosas buenas ahí. Pero imagínate que yo cultivo ahora la uva, luego cultivo otro tipo de fruta, y voy dejando a la tierra sin unos nutrientes en una época, sin otros nutrientes en otra época, sin tal. Voy desnutriendo esa tierra que es la mejor para cultivar que tenía antes. Al final esa tierra ya no me va a poder dar producción adecuada porque esa tierra se ha quedado sin muchos de los mecanismos de defensa frente a los daños que puede producirlo o a la necesidad que puede producirse ahí. Entonces, claro, el exceso de dietas, por ejemplo, dietas como lo que tú decías, la keto, cambian de una manera muy brusca la forma de funcionamiento de la energía. No está mal para algunas personas. Hay algunas personas que la dieta keto le puede ir perfectamente bien y aleluya si pueden mantener una dieta keto durante mucho tiempo, porque hay gente que conozco que la mantiene durante muchísimo tiempo. A mí específicamente mantener una dieta keto me costaría muchísimo porque hay muchos productos de la dieta keto que tengo que mantener y es llevar un ritmo de vida que a mi manera no se adapta. Pero hay gente a la que sí. A la gente a la que sí la mantiene en el tiempo, pues probablemente tendrá algunas consecuencias buenas y malas de hacer la dieta keto. Mucha gente percibe mucho incremento en la energía, el cuerpo empieza a utilizar otro tipo de nutriente. Es verdad que eso sube el colesterol, sobre todo al principio, el colesterol LDL, y entonces tendrá sus efectos cardiovasculares benéficos también a largo plazo. Pero si yo hago hoy keto, mañana me paso a ayuno intermitente, luego hago una low carb, luego si voy rotando de dieta en dieta, al final el cuerpo no sabe ni a qué adaptarse y al final el cuerpo termina perdiendo durante gran parte de la vida muchos nutrientes y quien lo va a pagar son las reservas de las que hablábamos antes. Exacto. Ahora la reserva va a perder grasa, ahora la reserva va a perder funcionalidad con la insulina, ahora la reserva va, y al final eso es un costo económico para el organismo muy alto. Claro, ya te digo yo que a nivel emocional, una persona que lleva, por decir, una dieta keto, le va a suponer, desde la experiencia y desde todo lo que nosotros sabemos de esta área, es un sufrimiento constante y continuo, porque no vivimos en una sociedad donde no se consume este tipo de alimentos. Entonces, yo le digo a la gente, de verdad, si todos viviéramos en una isla desierta, donde solo hubiera frutas y verduras y bueno, búfalos para comer, o sea, es
no le diría a la gente, come ultraprocesados, come carbohidratos, o sea, yo no le diría eso a la gente, pues comeríamos lo que hay ahí, ya está, y seríamos felices y ya está. El problema es que no vivimos en una sociedad donde esto no exista, donde no tengamos contacto directo con esto. Y puede ser que al principio no te moleste, ¿por qué? Porque llevas poco tiempo con ello. Pero ya después de que llevas un tiempo prohibiéndote, no pudiendo, viendo a la gente que está comiendo esas cosas, de verdad que te trae una cuestión emocional. O sea, si vivimos en una sociedad donde esto existe y está a raíz de todos los días, no podemos omitir esa parte emocional y psicológica que también tiene la connotación con los alimentos. De hecho, ponte a pensar una cosa, o sea, realmente, ¿por qué le estamos demonizando a los ultraprocesados? Porque nuestro organismo, en 50 años que han pasado, desde que o 60 años desde que salieron los ultraprocesados en condiciones, hasta ahora nuestro organismo no ha tenido la capacidad suficiente de absorber, preparar la insulina, ni quitarle los nutrientes necesarios a esos ultraprocesados. Pero a lo mejor en unos cientos de años podamos sacarle la energía específica sin hacer picos de insulina con esos ultraprocesados. El problema no es en sí el ultraprocesado, sino que nuestro cuerpo no se ha terminado de adaptar, pero está en la sociedad. Entonces, está en la sociedad, lo que tenemos es que regular qué tanto hacemos o no hacemos con esos ultraprocesados y mirar si a mi cuerpo específicamente le vienen mal. Pero te digo que hay cosas que yo no como sinceramente porque no, ahora mismo ni me inspiran ni me apetecen. Yo no me comería en este momento una hamburguesa de un Mac X porque no me gustan porque me la como y me siento inflamado, cansado, yo específicamente, porque yo he visto que Julián Tamayo, en esas condiciones se le produce. Ahora, trato de recomendarle a los pacientes que lo que sale de la tierra es mucho y cientos de veces más saludable de lo que podemos consumir, que ya ha pasado por un procesamiento que lo prolonga en el tiempo, pero es normal. Yo, si estoy comiendo algo que está prolongándose en el tiempo, va a tener menos efectos benéficos y me va a dar menos saciedad. Y muchas de las cosas para mantener un peso estable en el tiempo es buscar productos que me sacien cuando como. Lo que tú decías, la educación nutricional. A lo mejor eso que me gusta me lo puedo comer, pero con algo que me sacie en conjunto con eso para no producir que esté atracando y comiendo todo el día al mismo tiempo todas las cosas. Y lograr tener un equilibrio, aprender a escuchar a mi cuerpo. O sea, sí, total. De verdad, es que yo no lo escuchaba, yo no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo y yo simplemente tenía mucha hambre y al final, o sea, de verdad, mi amiga me ayudó muchísimo a decirme, a ver, Andrea, o sea, este tipo de productos te pueden satisfacer más a nivel, o sea, de sentirte saciada y satisfecha para que no estés como que queriendo comer todo el tiempo, ¿no? Y entonces, wow, este tipo de alimentos los puedo comer estos, ¿no? Y cada persona, o sea, es que cada persona es distinta, o sea, es que no podemos decir ahora mismo, chicos, hay que comer esto, no hay que comer el otro. No, vayan por favor con un nutricionista, con un endocrino, con un médico, una persona que realmente se preocupe. Con un equipo. Claro, con de tu salud, de tu salud a nivel específico y personal. No de te voy a vender una dieta milagro que en 5 días vas a bajar 20,000 kilos. O sea, vamos a ver, o sea, eso es jugar con la salud y con las emociones de las personas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué extraño ahora de la época que ahora hay mascarillas? Antes, cuando yo veía que los pacientes lográbamos engancharlos a escuchar las señales de su cuerpo, llegaban a la consulta y desde que entraban los veía entrar con una sonrisa enorme en la cara y yo decía, ya, y lo que ha hecho le ha funcionado. Se sentaba y yo era, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, ay, doctor, me ha cambiado la vida completamente, me siento súper deshinchado, mi vida familiar mejoró un montón, me cabreo menos con mi pareja. Todas esas cosas que son salud de las que hablábamos antes son las primeras que empiezan a cambiar cuando estamos haciendo las cosas bien. Y eso es el primer punto para que lo otro vaya apareciendo. Entonces, lo que tú dices, yo lastimosamente ahora me toca abrir los ojos y tratar de verle la sonrisa en los ojos, abriéndolos bien para darme cuenta de lo que sucede, pero son los primeros reflejos. De hecho, yo trato de que no sea el peso lo primero que se le pide al paciente en la consulta, porque si lo primero que le hago es pedir el peso, volvemos a recaer en lo mismo. Estamos haciendo, hoy en día, es el porcentaje de grasa. No, todo depende del porcentaje de grasa. Yo te aseguro, Andrea, que en 10 años estaremos diciendo, ¡puf!, qué obsoletos eran los que miraban el porcentaje de grasa sin darse cuenta cuál era la funcionalidad de esa grasa. Y otros estarán criticando lo que hacemos en este momento y lo harán con justa razón y fundamentado en la ciencia y tendrán razón. Yo ya desde ahora les doy la razón. Ahora, lo que les digo, traten de buscar la salud, es lo más importante. Y la salud la recaban dándose cuenta de sus sensaciones, escuchando a su cuerpo, escuchando a su hambre real, porque tenemos muchos tipos de hambre. Y aquí, mira, voy a aprovechar para hacer un acote. Vamos a hacer un anuncio.
muy importante. No, vamos a hacer una pequeña reunión para un grupo pequeño de personas que nos interesaría que aprendieran de cositas, a los que les interese, pues porque tenemos que hablar de los tipos de hambre, porque una de las cosas que tengo que aprender es sí, a identificar cuál es mi hambre, cuál es el hambre que me estoy saltando y cuál es el hambre que debería ser, entre comillas, más natural, porque todas las hambres son naturales. Lo que pasa es que algunas requerirán un poquito más de control mental para poder que, si tienes ya conocimiento de que existe, que a veces se nos olvidan que existen, pues podamos decir, ah, pues mira, tengo que hacer esto para que esto me lleve a la salud, porque a lo mejor el obviar este tipo de hambre al final me va a beneficiar. Entonces hay un taller que vamos a hacer que lo denominamos, ¿cómo fue? ¿Fresa o chocolate? Fresa o chocolate, que de hecho también tenemos por aquí a Curvy Elegante con nosotros. No sé si la podemos invitar o no, pero que al final era esta la cuestión, ¿no? Queríamos enseñarles, bueno, hacer un taller en el cual a través del conocimiento, pero no solo del conocimiento, sino a través de la propia experiencia, porque por eso es un taller, no es una conferencia, ustedes mismos empiecen a tratar de identificar estos cuatro tipos de hambre, porque a raíz de empezar a identificar es cuando uno puede empezar a gestionar, ¿no? Que eso es lo mismo que yo trabajo con las emociones. Me dice, Andrea, yo quiero trabajar inteligencia emocional. Sí. Primero hay que aprender a identificar tus emociones para que aprendas a gestionarlas. Aquí, si queremos aprender a cómo tener una alimentación intuitiva, cómo podemos generar todo esto, pues lo primero es que hay que empezar es a identificar los tipos de hambre y ya a raíz de eso sí es que podemos tener una mejor educación con lo que es la parte de la alimentación. Entonces, este es nuestro anuncio. Le voy a decir un segundo a ver si está aquí Carmen, y si no, pues nada, ya les estaremos diciendo cuándo va a ser la fecha, ¿no? Porque la fecha todavía no la tenemos cerrada. Sí, sí, pero aquí tengo que admitir que ha sido culpa de circunstancias personales que al final han hecho que se retrase un poquito, pero en verdad nos motiva muchísimo a hacer esto porque la verdad que hemos tenido alguna reunión interesantísima para hablar y que pensamos todos en la misma línea de trabajo, que yo creo que es súper importante seguir pensando y hablando y que se siga diciendo a viva voz lo que estamos pensando. Menos mal que no somos los únicos, menos mal que hay un montón de grupos haciendo esto, menos mal que hay un montón de gente motivada tratando de cambiar esas cosas obsoletas, y tiene que existir este tipo de cosas para poder que podamos hablar de esas consecuencias de hacer dieta, para que podamos hablar de esas consecuencias de no reconocer nuestro propio cuerpo ni nuestros tipos de hambre. O sea que Claro. más que afortunado que todo esto pase. Llegamos a la parte de decir, ok, las dietas son malas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar mi estilo de alimentación, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través, de los pasos es a través de este taller. Así que los invitamos a que nos sigan a los dos y a que busquen ahí, porque tenemos los dos en nuestra biografía, en qué consiste el taller, de qué estamos hablando, y lo vamos a hacer también con Curvy Elegante y con mi amiga nutricionista Paulina Segovia, que es de la que les estoy hablando, que ya me ha ayudado a cambiar un poco este estilo de vida, ¿no? Yo es que lo siento por haber hecho la promoción, pero es que como va tan acorde con lo que estábamos hablando, tenía que decirlo, porque es que si no, al final se me escapa y me parece algo súper interesante y súper importante. No, sí, 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 sí. Y Julián, agradecerte muchísimo, de verdad, me ha encantado. O sea, si tienen más dudas y más preguntas, por favor escríbanme. Yo luego lo vuelvo a contactar y que nos vuelva a contestar todo lo que hace falta. Pero de verdad, agradecerte un montón porque yo creo que en equipo es la mejor manera en la que nosotros podemos ayudar a la gente a que mejore su salud física y emocional. Totalmente de acuerdo, o sea que súper encantado de poder, las veces que sea necesario, nos sentemos a hablar de muchos temas, que yo creo que aquí hay N mil temas para poder hablar que tienen que ver con lo tuyo y con lo mío. Sí. Pues Julián, muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Pueden escribirnos de manera directa a cualquiera de los dos y que tengan una bonita semana. Hasta luego.